Javier Milei fue electo presidente de Argentina. El candidato libertario se impuso el domingo en el balotaje disputado con el peronista Sergio Massa en una de las elecciones más polarizadas en la historia del país. Massa, ministro de Economía del gobierno saliente, reconoció el triunfo de Milei poco después de que cerraran los centros de votación y se adelantó a la publicación de resultados oficiales. Posteriormente, la autoridad electoral informó que Milei obtuvo el triunfo con el 55,95% de los votos contra 44% de Massa. Milei prometió en campaña medidas drásticas para hacer frente a la profunda crisis económica en el país, como la eliminación del Banco Central y la dolarización, para terminar con la emisión monetaria y la inflación. Fue arquero de Chacarita, muy amigo de Mauricio Macri, quien fue presidente de Boca y también, por supuesto, presidente de la Argentina. Un hombre que tiene ya, a primera hora de hoy, ya el respaldo de los líderes de derecha, en algunos casos de ultraderecha, tanto europeos como americanos. Ha tenido a primera hora el respaldo, ayer a primera hora de la tarde, el respaldo de Donald Trump cuando los resultados no eran oficiales. ¡Wow! Interesante. ¿Cómo reaccionó Sergio Massa? No pudo ser. Unión por la Patria no convenció, sí convenció en primera vuelta. La victoria en primera vuelta hace un mes fue muy estrecha, pero ayer más de 10 o 12 puntos de ventaja a favor de Milei marcan y retratan que la campaña de Unión por la Patria no fue la más adecuada. Sobre todo porque quien era candidato es ministro de Economía, es decir, el administrador del desastre. Massa ha reconocido la victoria de Milei, ha admitido la derrota y ha dicho que será en una oposición seria a un proyecto un tanto incierto. La Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y que además es transparente y respeta siempre los resultados. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer. ¿Qué dijo Javier Milei en su primer discurso como presidente electo de la Argentina? Más allá del ¡viva la libertad, carajo!, hubo ciertas referencias a la situación económica, pero muy de puntillas. Lo que necesita Argentina es cirugía a corazón abierto. La cuestión es, ¿queda corazón? Buenas noches a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando y sobre todo, buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Las ideas de nuestros padres fundadores, que hicieron que 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en 3 premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo,
hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Claro, dijo, si hacemos bien las cosas, Argentina volverá a ser una potencia mundial en los próximos 35 años. O sea que me imagino que ya habrá dejado de ser gobierno, porque solo tiene 4 años de mandato. Todo esto lo analizamos a continuación con el analista económico don... aquí lo tengo. Pedro Butazzoni. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarte. Bueno, Argentina escogió entre el menos malo, porque claro, uno de los dos tenía que ganar, ¿no? Totalmente, ¿no? Me parece que asistimos a una elección atípica en Argentina, donde la gran parte del electorado no tenía ganas, no tenía intención de optar entre ninguno de los dos candidatos, pero bueno, no quedaba otra en este marco de balotaje, ¿no? Sergio Massa, que era muy difícil, que casi un milagro que retenga el gobierno para el peronismo, ¿no? El peronismo ha hecho un muy mal gobierno en los últimos 4 años, donde la inflación vamos a llegar a 180 a fin de año, 180% de inflación anual, en donde la pobreza va a superar el 40% y donde él era el ministro de Economía desde hace ya más de un año, ¿no? Entonces era muy difícil que logre... hubiera sido un milagro, te digo, que hubiera logrado retener la presidencia para el peronismo, y un Javier Milei con todas sus características, bueno, que lo han visto creo que en todas partes del mundo, ¿no? Un candidato muy disruptivo, muy particular, pero que representó el cambio, ¿no? Generalmente en estas elecciones se juega cambio contra continuidad, y gran parte de la sociedad argentina quería un cambio y lo encontró en Javier Milei, esa posibilidad no solo de hacer un cambio, sino de hacer un cambio en rotundo, total, ¿no? Pero me parece que la sociedad argentina ha elegido resetear el sistema y resetear a la Argentina, porque, bueno, llevamos ya 11 años de recesión económica, ¿no? Claro, pero, a ver, aunque tenga el pinta de Harry Potter, con los lentes y todo esto, y le falta el rayito de la frente, difícilmente va a poder hacer magia, ¿verdad? Y aquí lo que se necesita es una arquitectura económica lo suficientemente agresiva como para revertir una situación que es prácticamente catastrófica. No, totalmente, magia no va a poder hacer, incluso Argentina tiene un sistema muy complejo en términos institucionales, porque es un país federal, ¿no? Donde te obliga no solo a negociar con el Congreso, sino a negociar con cada uno de los gobernadores. Magia no va a poder hacer, cada una de las medidas que tiene que tomar para arreglar la economía argentina no son fáciles, son decisiones que seguramente van a impactar fuertemente en el bolsillo de los argentinos, ¿no? Ajustar muchas de esas variables va a implicar reducir el gasto público de una manera considerable, y tomar medidas que son antipáticas, si se quiere, ¿no? Y eso lo va a obligar a generar y a construir consensos para poder tener gobernabilidad y poder tener la posibilidad de hacerlas, ¿no? Hay que ver cómo actúa Milei ahora como presidente, ¿no? Si vemos el Milei candidato, ha sido un Milei muy combativo, donde tal vez no tenga ese perfil de construir consenso y generar los puentes necesarios con los diversos sectores políticos para tomar esas reformas, pero bueno, ayer ha empezado a dar algunas señales diciendo todos los que quieran sumarse al proyecto de la libertad, los esperamos con los brazos abiertos sin importar qué dijeron ni qué hicieron en el pasado, ¿no? Tal vez empiece a construir algunos puentes con quienes se acercan. Lo que pasa es que libertad es un valor humano, es un derecho humano, es un concepto que se contradice con, por ejemplo, el negar el proceso en la Argentina, donde se privó de la libertad y de la vida a más de 30.000 personas. Yo lo decía al inicio del programa, ¿cómo es posible que alguien, sobre todo quien va a ser su vicepresidenta, Victoria, pueda llegar a decir, Villarroel, creo que apellida, Victoria Villarroel, sí. ¿Cómo puede alguien llegar a negar una evidencia contrastada como esta? Es decir, no pasó nada aquí en la Argentina. Entre 1976 y 1983 solamente hubo o se cometieron excesos. A mí me parece una falta total y absoluta de ubicuidad política, y no solamente política, sino también histórica. Pedro. No, bueno,
todo eso, lo que han dicho no solo Villarruel, Javier Milei y muchos de sus voceros, desde negar el terrorismo de Estado en Argentina hasta negar el mismo cambio climático, que recién te escuchaba en la nota previa hablar del cambio climático y cómo está impactando también en Bolivia. En Argentina asistió está en una crisis hídrica y en una sequía la más importante de su historia. Entonces me parece que todo lo que ha dicho Milei en un montón de temas, en que tal vez contradicen a la ciencia y a la historia, es lo que le ha posibilitado a Sergio Massa mantenerse competitivo hasta el final, ¿no? Y es lo que a nosotros, a la mayoría de los analistas, nos genera dudas sobre el futuro, ¿no? Cómo Milei y Villarruel y todo su equipo van a generar los puentes necesarios con otros sectores políticos que hasta hace algunos días los destruyeron y se explotaron, ¿no? Diciendo cada una de estas cosas, ¿no? Han roto puentes con el peronismo, pero también con el Partido Radical, ¿no? Un partido también centenario en Argentina. Va a ser muy difícil, ¿no? Hay que ver cómo va a ser el Milei presidente diferente al Milei candidato para poder generar esas condiciones de gobernabilidad que necesita inevitablemente para gobernar una Argentina que está que ya ha caído, no sabemos si ya podemos ir más fondo, ¿no? Sí, no, bueno, tocar fondo no sé, no lo sé, ¿eh? Lo bueno de tocar fondo es que tocas fondo y luego puedes desde ese fondo salir a flote. Tal vez esa sea la forma de entenderlo, al menos así pienso que lo entiende Milei. Y hay una cosa que a mí me llama profundamente la atención. Hay un as bajo la manga de la economía argentina. Y este as bajo la manga de la economía argentina tiene dos vertientes que tiene que ver justamente con los recursos naturales de la Argentina. Uno se llama vaca muerta y el otro se llama explotación de litio. ¿Considera usted, Pedro, que esta es la solución económica o una de las alternativas para una solución económica en Argentina en estos momentos? Sí, a ver, Argentina tiene 3 brotes verdes, se quiere, ¿no? Tres cosas de donde podemos sacar dólares en el próximo año y en el próximo tiempo que le pueden dar aire económico a Milei, ¿no? La cosecha, ¿no? El campo y la agroindustria en Argentina sigue siendo el principal sector económico y el año que viene vamos a tener una buena cosecha. Ya ha pasado lo malo de la sequía y se cree que vamos a tener una buena cosecha. Vaca muerta, por supuesto, que ya a partir del año que viene vamos a revertir la balanza comercial negativa que tenemos en términos energéticos. Y el litio, ¿no? Yo particularmente soy de Salta, ahí muy cerquita de ustedes, y el impacto de la inversión extranjera en nuestra zona y en nuestra provincia es altísimo, y a partir del año que viene, cuando la gran cantidad de proyectos empiecen a exportar, sobre todo a producir, ¿no? Porque hoy son proyectos en exploración aún o en construcción, vamos a ver el impacto de dólares producto de la entrada de litio. Me parece que esos son los 3 pilares principales que tiene Argentina hoy, ¿no? Vaca muerta, el campo y el litio, para salir y tener aire económico. Pero después Argentina tiene que ordenarse, ¿no? Si tenemos una inyección de dólares producto de ciertas cosas, pero no ordenamos lo que hay que ordenar, ¿nos vamos a volver a gastar los dólares o los vamos a fugar al exterior como hicimos en otros procesos anteriores? Y nos vamos a encontrar en 10 años con el mismo problema, ¿no? Que tenemos actualmente. Es que el problema de los dólares no es solamente un tema de falta de liquidez, es que durante 10 años de peronismo, más o menos, en los últimos tiempos, esos dólares no se quedaban en la Argentina, acababan en paraísos fiscales. Esa es una realidad. Habría que preguntarle a Cristina Fernández dónde están los dólares en paraísos fiscales, por un lado. Ahora, para garantizar la gobernabilidad, Pedro, lo más importante es hablar con los movimientos sociales. No solamente con el Partido Justicialista en su momento, con el Partido Radical, sino también con los sindicatos que son muy potentes en la Argentina y que son fundamentalmente peronistas. ¿Considera usted que la próxima reunión de Milei, hoy va a tener una con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, que la próxima reunión de Milei tenga que ser con los representantes sindicales para decirles, señores, esta contracción que yo busco del Estado no va a significar recortes, por ejemplo, en los bonos que ustedes reciben, que fue una de las grandes prebendas kirchneristas durante más de 10 años? Bueno, Milei empezó a tender puentes con los sindicatos previo a esta elección, ¿no? Primero lo había hecho con Luis Barrio Nuevo, ¿no? El líder de sindicatos de gastronómicos y un líder sindical muy fuerte aquí en Argentina, que lo había sumado a su espacio incluso previo a las generales, que le había valido algunas críticas.
Ya había tenido reuniones también con el secretario general del gremio de la construcción, también uno de los gremios fuertes de la Argentina. Yo creo que Milei entiende que una de las patas de su gobernabilidad, como bien decís vos, está en la relación con los sindicatos y tiene un discurso que quiere ameno a los sindicatos, ¿no? Tiene un discurso fuerte de generar empleo formal y de calidad, que es donde los sindicatos se hacen fuertes, ¿no? Pero después hay otra pata, que son los que representan a los trabajadores informales, ¿no? A esos trabajadores que no están sindicalizados porque no trabajan en condiciones legales o en blanco, que son los movimientos sociales, que son los que reciben principalmente la plata de los planes sociales en Argentina, que es una masa que se ha vuelto increíble, ¿no? A esta altura, que es un gasto enorme dentro del Estado, que ahí le va a costar mucho más entrar, ¿no? Que ahí Milei apunta directamente a recortarlos, a eliminarlos o a reconvertirlos en planes que generen trabajo, y ahí le va a costar mucho más y que tal vez veamos mucha conflictividad social en la calle, ¿no? Porque los movimientos sociales inmediatamente van a salir a la calle a protestar. Pedro Butazzoni es de Salta y analista político muy próximo a Bolivia y a una realidad común en muchos aspectos, sobre todo económicos. Muy amable Pedro. Buenos días. Éxito. No, muchísimas gracias. Encantado. A ustedes. Un saludo para todo Bolivia.